Uno, dos. Dios me le bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, días y noches. Espero se encuentren bien. Vamos a la clase número 2 de Armonía de los Evangelios y vamos a empezar con todo porque hay mucha lectura, mucho aprendizaje. Entonces vamos a ver eso. Incline su rostro, vamos a orar. Dios mío, Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, por tu bendición, por tus cuidados, por ese cariño que tienes con nosotros, cómo nos consientes de una u otra forma, no nos damos cuenta de lo consentidos que somos en el sentido de que tienes cuidado de una y de otra cosa, aunque nuestros ojos siempre estén fijados en lo que nos hace falta, en lo que nos duele, en aquello que me da problemas. Señor, aún a pesar de todo ello, sabemos que tú estás teniendo muchísimo cuidado de nosotros, Padre. Gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque eres maravilloso y eres perfecto. Señor, esta clase la entregamos a ti de principio a fin. Sé tú glorificándote, que podamos comprender las cosas. Es mucho de historia, es mucho de tu Hijo, Padre. Sabemos de que todo está ahí y lo dejaste ahí para que lo entendiésemos como tal. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos inteligencia a cada uno de los alumnos de esta clase como los de las otras clases, que son casi los mismos, Señor, pero dales esa fuerza, ese ánimo y ese levantamiento de ánimo ahora a empezar esta clase. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, entonces tenemos, si se recuerda, la semana pasada vimos la clase uno, la introducción, que es armonía. ¿Qué es armonía? Bueno, que todo va a un mismo, tiene un equilibrio, ¿no? Los evangelios, que es la buena nueva, cuál eran la armonía de los evangelios, que es que todos están en armonía, ¿verdad? Se escribieron diferentes personas, pero todos concuerdan de cierta forma. ¿Cuáles son los sinópticos? Que son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que es aparte. Sinóptico quiere decir que los puedo ver a la vez, un, dos, tres, y van a ser ver juntos a la vez. Eso significa sinóptico. Entonces yo los puedo ver juntos a la vez y van a tener coincidencias. Tenían muchos versículos que coinciden, tenían, cada uno habla de diferentes formas o más bien en diferentes enfoques, pero todos en definitiva se podían, pues estaban sincronizados. Y el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, nos da una visión de Jesús más como Dios. Bueno, que Dios, ¿verdad? Pero mucho más doctrinal en ese aspecto. Entonces, sin nada más, vamos a dar inicio a la clase y nos vamos a ir a nuestra presentación, a nuestro contenido. Y bien, clase número 2, el material, siempre seguimos sacando el material desde las clases de teología de la central para que pues llevemos una línea correcta. Vamos a empezar ahora de golpe, ya entendimos las bases y ahora vamos a ver el estudio de las genealogías de Jesús. Ahora, aquí va un par de preguntas, es mucha lectura, así que por favor ponga atención. ¿Por qué las genealogías de Jesús son tan diferentes en Mateo, Lucas y Juan? Y en Marcos solo se menciona su relación profética. La genealogía de Jesús es dada en tres lugares. Mateo capítulo 1, lo vamos a leer, y Lucas capítulo 3 del 23 al 38 y Juan 1, 1. Mateo traza la genealogía desde Jesús, o sea, desde atrás, hasta Abraham. Y Lucas traza la genealogía desde Jesús hasta Adán, hacia atrás. En Juan, Jesús es Dios sin genealogías propiamente dichas. Así que en tres de los cuatro evangelios comienzan las genealogías de Cristo, con el propósito de ayudarnos a entender un aspecto diferente de la persona de nuestro Señor. Esto tiene que ver con el público al que va dirigido cada uno de ellos, aunque con finalidad. Nosotros queremos saber quién es, el judío quería saber quién es, y como cada libro, que vamos a ver a quién estuvo escrito, está escrito para un público en específico, entonces tenía que hablársele como a ese público específico. Entonces, ay, vamos a ver eso. A ver. Mateo 1, de Abraham a Jesús.
Mateo 1 de Abraham a Jesús. Inicia con libro de la genealogía. Si tiene su Biblia, léala conmigo. Libro de la genealogía de Jesús Cristo. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Permítame. Perdón. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. En el tiempo de la deportación a Babilonia, después de la deportación. A Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Arkim, Arkim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, que es otro Jacob, claramente, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia a Cristo 14. Nos da una perspectiva, ¿no? Ahora, eh, aquí incluye a mujeres. ¿Se dieron cuenta que dijo Rahab? Bueno, de ahí Lucas 23, del 23 al 38. Vamos a ver. Dice, genealogía de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagal, hijo de hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Sneri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Joalbam, el Modam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Motat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces aquí vemos una lista exclusivamente masculina, pero va de atrás para adelante. Esta sí, la otra va empezando desde Abraham. Eh, y y termina en Dios. Entonces, el enfoque de Mateo es Jesús es rey, porque nos hace un énfasis en David. Y el enfoque de este es Jesús es hombre, ¿verdad? Y en Juan 1:1, pues lo que dice. Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Punto. Jesús es Dios. Entonces, puntos importantes. El Evangelio de Marcos fue escrito antes que los otros evangelios. Entre los 70 y los 120, con pequeños añadidos o ediciones en el siglo II. En cambio, los otros fueron escritos a partir de la tradición oral o de pequeñas composiciones más antiguas. Sirvió
base para Mateo, estamos hablando de Marcos, y Lucas escribirán sus evangelios. Casi todo su contenido aparece en Mateo y Lucas. Estamos hablando de que el evangelio de Marcos es el más antiguo y este se utilizó como base para Mateo y Lucas, que tenían pequeñas composiciones antiguas de tradición oral, o sea, lo que alguien sabía lo iba compartiendo y eso fue escrito. Este evangelio comienza su historia acerca de Jesucristo profético, es decir, apuntando hacia el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de Malaquías e Isaías, avanzando de manera rápida y fluida con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, sin genealogías. Por eso es que Marcos es un poco diferente en cuanto a la genealogía, pero como dice Mateo y Lucas fueron escritos basados en Marcos. Sin embargo, dice, hay una buena razón para creer que Mateo y Lucas, de hecho, trazaron genealogías diferentes. Por ejemplo, en Mateo dice que el padre de José era Jacob, que todavía yo le dije es otro Jacob, mientras que Lucas dice que fue Elí. Mateo traza la línea a través de Salomón, hijo de David, mientras que Lucas traza la línea a través de Natán, hijo de David. ¿Vea? De hecho, entre David y Jesús, los únicos nombres que las genealogías tienen en común son Salatiel y Zorobabel, que eso sí los leímos. Los críticos señalan estas diferencias como errores. Sin embargo, los judíos eran meticulosos con los registros y en concerniente a las genealogías porque son muy cuidadores de su raza, de su familia, de dónde vienen, ya saben cómo son los judíos. Es increíble, o sea, no se cree que Mateo y Lucas pudieran registrar genealogías contradictorias. Nuevamente, desde David hasta Jesús, las genealogías son completamente diferentes, aunque es posible que la referencia a Salatiel y Zorobabel se refiera a diferentes individuos que tenían los mismos nombres, que es normal. Mateo dice que el padre de Salatiel era Jeconías, mientras que Lucas dice que el padre era Salatiel, de Salatiel era Neri. Habría sido normal que para un hombre llamado Salatiel, el nombrar a su hijo Zorobabel en razón de los individuos famosos, de acuerdo a estas Nehemías. Otra explicación, que es una donde yo he visto que más se enfocan algunos pastores y comentaristas, es que Mateo lanza un linaje biológico, o sea, de sangre primario, mientras que Lucas va tomando los casos de matrimonio por levirato. ¿Qué eran estos matrimonios por levirato? Bueno, eran matrimonios donde se casaban con hijas de Leví, ¿sí? Entonces era como que eran adoptados como hijos, eran adoptados. Sí, y ahora explica, si un hombre moría sin hijos, era una tradición que su hermano se casara con la viuda y tuviera un hijo que preservara el nombre que murió, según la teoría de Eusebio, Melqui, que se menciona ahí en Lucas, y Matán en Mateo se casaron en diferentes momentos con la misma mujer. Según la tradición, o sea, palabras y dichos compartidos por los judíos, esta se llamaba esta. Eso haría que Elí y Jacob fueran medio hermanos. Elí entonces murió sin un hijo y así su medio hermano Jacob se casó con la viuda de Elí, quien dio a luz a José. Esto haría que José, el hijo de Elí, legalmente, ¿verdad? Y el hijo de Jacob biológicamente, o sea, uno adoptado y el otro biológico, em, por lo tanto, tanto Mateo como Lucas registran la misma genealogía, la de José, pero Lucas sigue el linaje legal, mientras que Mateo sigue el biológico. Ahora, tomando en consideración esto de la adopción, por decirlo así, la mayoría de eruditos bíblicos conservan y asumen que Lucas registra la genealogía de María y Mateo registra la de José. Mateo sigue el linaje de José, el padre legal de Jesús, a través de Salomón, hijo de David, mientras que Lucas sigue el linaje de María, familiar sanguíneo de Jesús, a través de Natán, el hijo de David, ya que no había la palabra griega para yerno,
José pudo haber sido considerado como hijo de Elí por haberse casado con María, la hija de Elí, a través de ambos linajes. Jesús es el descendiente de David, por lo tanto elegible para ser el Mesías. El trazar una genealogía por el lado de la madre es inusual, pero igualmente lo fue el nacimiento virginal. La explicación de Lucas es que Jesús es el hijo de José, según se creía. Entonces, eh, aquí, para explicar bien, hablamos de que Mateo se sigue el linaje de José, el padre legal, o sea, como que venimos y decimos quién es su papá, quién es el papá de su papá, quién es el papá de su papá de su papá, y así sucesivamente. Mientras que Lucas se enfoca más en el linaje de María, que es familiar sanguíneo. Y a lo que quiere decir es que traza, María no tuvo hermano, entonces como la palabra yerno no existía, entonces se toma a José como hijo de Elí, padre de María, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos explica, de que no había yerno, entonces decía, es mi hijo, pero se había casado con mi hija, entonces era padre legal, ¿verdad? Y era hijo de Elí, padre de María, legalmente. No sé si le doy mucha vuelta, pero al final los dos caminos llevan a que Jesús viene de parte del rey David. A partir de este estudio armónico, si no me he saltado nada, de los cuatro evangelios podemos ver aspectos. Uno, que Mateo nos muestra a Jesús como un judío, siendo aquel que cumpliría la promesa hecha a Abraham. Dos, Lucas nos muestra a Jesús como un hombre, ¿sí? Siendo aquel que cumpliría la promesa hecha en Edén. Por eso el enfoque a Adán. A Abraham. Mateo nos enfoca a Abraham, Lucas nos enfoca a Adán en el Edén, Juan nos muestra a Jesús como Dios, ya que solo Dios tomando forma de hombre podría morir para redimir a la humanidad. Y el cuarto, Marcos nos muestra a Jesús, que Jesús se cumple las profecías mesiánicas. Entonces tenemos cuatro aspectos, se recuerda lo de la fotografía, hay cuatro fotografías diferentes que nos hablan más sobre Jesús. La 1, la 2 y la 3. Y la 4. 1, promesas. 2, hombre. 3, Dios. Y 4, profecías. Ahora, vamos a ver el cuádruple relato, o sea, los cuatro relatos de los evangelios, que es lo que queríamos ver. Se recuerda que hablamos que tenían diferentes enfoques. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, como dijimos, son llamados sinópticos porque llevan muchos eventos en común de Jesús. Y Juan se distingue porque nos da detalles que no incluyó ninguno otro. Entonces, en enfoques, Mateo, y esto quiero que se lo aprendan muy bien para cuando lo lea, presenta a Jesús como el rey de los judíos. ¿A quién le quería hablar? Solo póngase a pensar, después vamos a ver el cuadro. Marcos presenta a Jesús como un siervo a los romanos. Lucas presenta a Jesús como un hombre a los griegos. Y Juan presenta a Jesús como verbo encarnado a todos los hombres. ¿Se da cuenta cómo vemos una parte, otra parte, otra parte, pero todas son descripciones de nuestro Señor Jesús? Mateo fue escrito para, si dijimos rey de los judíos, para judíos y subraya el cumplimiento de las profecías de Jesús como rey mesiánico. En cambio, Marcos, que es el primer evangelio, se recuerda, ¿verdad? Y lo enfocó como siervo, fue escrito para romanos y cristianos gentiles, que incluye pocas profecías del Antiguo Testamento y explica además ciertas palabras y costumbres judías. Marcos presenta a Jesús como el siervo divino. La necesidad de explicar costumbres es porque, claro, si yo le hablo a alguien que no conoce, como en este caso los romanos y los gentiles, necesitaban trasfondo. Entonces, ese fue Marcos. Lucas escribió principalmente a gentiles igualmente, explica costumbres y palabras y utiliza nombres griegos. A Lucas se le dio la tarea de escribir una narrativa ordenada de la vida de Jesús. Lo presenta como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad.
Lucas enfoque Hijo del Hombre y era para creyentes gentiles. Y él recopiló de todos los demás y él presenta una línea ordenada. Juan lo presenta como Hijo de Dios, incluye revelaciones que no hay ni en ningún otro evangelio y ofrece un relato más detallado específicamente de los últimos días de Jesús. Algunos ya al ver estas diferencias quieren desacreditar, lo tachan como de inconsistencia, pero estas diferencias nos señalan el orden en que pasaron ciertos eventos. Nosotros nos ubicamos muchísimo mejor. Cuando las cuatro narrativas se ponen a la par, Mateo, Lucas y Juan, vemos entonces que sí tienen un orden. Y esto que debido tiene muchas narrativas que están colocadas en orden temático, si se fija, las parábolas están aquí, el sermón del monte, y se agrupan de acuerdo a temas en común. Este orden, pues, es la que nosotros usamos para conversar sobre la Biblia, sobre ubicarnos qué pasó primero, la genealogía, el nacimiento. Cuando no tenía ministerio, etcétera. Entonces, este cuadrito está muy bonito. Miren. Mateo, ¿cómo retrataba a Cristo? Como un rey semejante a un león. Marcos, como un siervo semejado a un buey. Lucas, como un hombre perfecto semejante a un hombre. Juan, como Dios poderoso semejante a un águila. Recordatorio angelical y Apocalipsis 4 y Ezequiel 1. O sea, el recordatorio de la criatura que estamos hablando arriba, como eh, el vínculo, ¿se recuerda? Como el vínculo entre los versículos cruzados, por decirlo así. Entonces, el rey semejante a un león también lo habla en Apocalipsis, que es la primera criatura semejante a un león. Marcos, el buey, segunda criatura semejante a un buey. Lucas, tercera criatura semejante a un hombre, cuarta criatura semejante a una águila. El estilo del escritor, Mateo como maestro, Marcos como predicador, Lucas como historiador. Por eso su cronología, sus tiempos van perfectos. O bueno, la palabra no es perfecto, pero van muy bien. Y Juan como teólogo, por eso se centra en doctrina, en verbo, en esto. Énfasis de cada uno. En Mateo se enfocó en los sermones, Marcos en sus milagros, Lucas en sus parábolas y Juan en sus doctrinas. La cultura. Dijimos que Mateo eran judíos. Aquí quisiera taparla. Judíos. Marcos, romanos gentiles. Lucas, si escribió un nombre griego, será porque, digamos que sus lectores originales eran griegos. Y Juan, él para todo el mundo. Lugar de acción principal, Capernaum en Galilea, Capernaum en Galilea, Capernaum en Galilea. Y Juan se basó en Jerusalén en Judea. Y el enfoque teológico del Evangelio. Evangelio sinóptico que se puede ver a la vez, enfatiza a Cristo como rey. Marcos como siervo, Lucas como hombre y Juan enfatiza la divinidad de Cristo. Recuerde que Juan no es sinóptico. Diferencias entre los evangelios sinópticos y el cuarto evangelio. Primera diferencia, el evangelio de San Marcos. Marcos había acompañado primero a Pablo, luego a Pedro. ¿Se recuerdan que dejó tirado al que servía de secretario e intérprete? Pues el apóstol no estaba familiarizado con el griego que hablaban sus fieles en Roma. Al redactar su evangelio, Marcos no pretendió más que poner por escrito la tradición común, porque él hablaba para quiénes, judíos. Pero en cada párrafo introdujo detalles concretos y pintorescos que conocía por haberlos escuchado de boca de Pedro y que daban vida a su narración. Pedro, testigo personal de los hechos, tenía su manera de contarlos y hacía resaltar lo que a él le había impactado. Al leer el texto de Marcos, muchas veces creemos escuchar a Pedro. Quiere decir que cuando uno pasa con una persona y contame cómo fue, voy a usar las mismas palabras. Entonces, cuando leemos Marcos y hemos leído detenidamente cartas de Pedro, podemos sentir de que uno está hablando en el otro. Mateo y Lucas. Los evangelios de Mateo y Lucas tienen en común algunos hechos, muchas palabras que Jesús y muchas palabras de Jesús que no están en Marcos, están como más juntos Mateo y Lucas. En Lucas los encontramos principalmente en los capítulos 9
al 18, donde vienen en forma seguida, mientras que los mismos párrafos están dispersos a lo largo del Evangelio de Mateo. Se piensa comúnmente que provienen de algún escrito anterior a nuestros evangelios, al que se le llamaba a veces los dichos del Señor. Muchos biblistas lo llaman la fuente O. O sea que había un documento antes de donde seguramente se apoyaron para escribir tanto Mateo y Lucas, que eran dichos del Señor. Alguien lo había documentado y eran los dichos del Señor. Este escrito, a diferencia de la otra fuente que llamamos la tradición común, o sea, tradición común era lo que yo compartía con mis tíos, con mi mamá, y compartían a sus nietos y a sus nietos de mis nietos. Esa era la tradición común, la oral. Y estos escritos eran fuera de lo común porque también poca gente podía escribir y podía documentar. Entonces, la gente que podía escribir se iba a esos documentos y sacaba más información. Y estos documentos comenzaban con el testimonio de Juan y resumían todo en palabras agrupadas por tema, como conocemos la Biblia hoy, que dice, el pecado que vence al mundo. La parábola eh, del hijo pródigo, un tema. Antes del contenido de estas dos fuentes, la común, oral, y la escrita, las primeras comunidades cristianas de Palestina en Jerusalén primero y luego en Cesarea guardaban varios escritos relatando parábolas, milagros y hechos de Jesús. O sea que todo el mundo documentaba. Era un suceso que documentar, era un personaje que seguir, un personaje, ¿sabes lo que está haciendo hoy? Si tenían la capacidad, pues se documentaban parábolas, milagros y hechos de Jesús, que también fueron documentos que se utilizaron para esta recopilación de evangelios que tenemos. De allí provienen las partes de Mateo y Lucas en forma separada, conocieron varios de ellos. Ahora hablemos sobre Lucas. ¿De qué forma compagina Lucas los varios documentos que había reunido? Todas estas parábolas, milagros, tradiciones, escritos, todo esto, ¿cómo lo hizo? Eh, y se basó primero en el patrón de Marcos y los dichos del Señor. Esos dichos del Señor es otro documento. O sea que ya estaba Marcos escrito, que fue lo que dijimos, Marcos fue el primero en ser escrito, y se basó en ese y en el otro documento que se llama los dichos del Señor. El primero relata los hechos y el otro era un tejido de palabras de Jesús, o sea, como él hablaba, lo que decía. Lucas entonces tenía que colocar las palabras del relato, pero le sentía feo como desmenuzar, hacer pedacitos los dichos del Señor. Por eso, al reproducir el Evangelio de Marcos, que se divide en dos partes, Hechos de Jesús en Galilea y Hechos de Jesús en Jerusalén antes de su pasión, colocó en medio la mayor parte de dichos del Señor tal como venían, ubicándolos en forma algo ficticia en el viaje de Jesús. O sea que de este documento de dichos del Señor, él dijo, está muy bonito para hacerlo pedazos. Entonces, primera parte, Jesús en Galilea. Segunda parte, Jesús en Jerusalén. Y en medio de eso puso los dichos del Señor, documento anterior que había encontrado y recopilado. Por eso puede tener alguna fecha o algún dicho que no cabe en ninguno de esta línea de tiempo porque puso el fragmento en medio de. Cuando juntó todo, eh, cuando juntó todos los documentos, puso como una media introducción a los capítulos referentes a la infancia de Jesús, siguiendo otro documento donde la información seguramente provenía de María, madre de Jesús. No sé si ha visto si ha tenido la oportunidad de ver la serie, pero aparece que ella le da un documento a Lucas, que claro, es una serie, ¿verdad? Pero como está basado en comentarios que se ven, que llega allá María, ya está viejita y le da un documento a Lucas y Lucas pues se lleva esto para documentarlo. Entonces, y para concluir el Evangelio puso las apariciones de Jesús resucitado que faltaban en Marcos. Lucas era de cultura griega, era un doctor y escribía para griegos. No reprodujo los párrafos del Evangelio de Marcos que se referían a las leyes y costumbres judías poco entendibles para sus lectores. ¿Por qué? Porque no era necesario ni relevante para la cultura griega. Asimismo, suprimió párrafos que podían herir la sensibilidad de los griegos o que parecieran contradecir la fe en Jesús, Hijo de Dios.
Todo lo que era confuso, Lucas lo filtró de acuerdo a quien iba escrito. Me salí. Un principio de la literatura griega era evitar cualquier repetición, mientras que la repetición gustaba mucho a los judíos. ¿Mm? ¿Se da cuenta cómo es diferente? No voy a hablar ni predicar ni hablarle a una persona que está viviendo una gran tristeza que una persona que está viviendo, qué sé yo, que está en la plena de su juventud, un joven, ¿verdad? Que la tristeza es que lo dejó la novia y el novio y están chiquitos, pero son puntos diferentes. Entonces, justo como nosotros hablamos y tratamos de llevar el mensaje de la mejor manera que sea óptima para la persona que me escucha, ya sea que predico, ya sea que comparto, ya sea un mensaje, un versículo, de esa misma forma, pues ellos hacían enfocarse en a quién le estoy escribiendo. Y con el afán de simplificar, estamos hablando de Lucas, eh, se nota especialmente al comparar el discurso del monte, tal como lo presenta en Lucas 6 y como está en Mateo del 5 al 7. O sea, para empezar, que es una forma condensada, pero si usted lee, ve el enfoque diferente que hay en uno y otro. Diferencia en la obra de Mateo. La preocupación de este autor fue enseñar la enseñanza de Cristo de forma organizada y lógica. Suprimió detalles cuando relataba los hechos. En cambio, realzó las palabras de Jesús. Su evangelio se compone de 5 partes. Cada una de ellas empieza con hechos de Jesús y termina con un discurso. Estos discursos son el sermón del monte, la instrucción a los misioneros. Ay, aquí me hace falta. Sí, capítulo 10. Las parábolas del reino. Las palabras son sobre la convivencia de la iglesia, el porvenir de la iglesia. Entonces, estos eran eh, las partes donde se realzan las palabras de Jesús. Mateo quería realzar a Jesús. Mateo empieza su relato con los evangelios de la infancia de Jesús y aquí encontramos un estilo particular de la escritura judía que se distingue de la historia y es como la forma figurada, expresarse de los magos. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se escribió para comunidades cristianas en que eran numerosos los creyentes de origen judío. Por eso insisten que Jesús cumple las profecías. O sea, que el judío tiene una riqueza de lenguaje, una riqueza de historia y costumbres, entonces él se basó en eso. Y cuando dice que hablaba de forma figurada, era porque utilizaba palabras figurativas a lo que era gente que adivinaba, gente que hacía hechicería, los magos. ¿Vea? Esa es una palabra figurada de decir gente que hace hechicería. Entonces, ya que él se basa en las profecías de Jesús, muestra que él vino a cumplir las profecías, a menudo vuelve al tema del reino, porque la profecía está directamente, perdón, vinculada al reino de Dios, que había sido predicado una y otra vez a los judíos. Ellos sabían, su visión era visión de reino, su visión es los cielos, el Mesías, la vida eterna, esto era para ellos. Entonces ellos, por eso les habla a ellos, como diciéndoles, este es el que esperaban, ¿verdad? Entonces, él habla sobre el tema de que el reino de Dios había sido predicado a los judíos, pero sabía Jesús que iban a rechazarlo y debido a esto la iglesia se dirigía a los pueblos paganos. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan va a personas que ya conocen otros evangelios, por eso es más teológico, más para Teófilo, dice. Quiere darles una enseñanza profunda, se refiere muy poco a los hechos y contenidos de los otros evangelios. Fue como que, bueno, ya todos conocen, ya lo leyeron, o léanos, y se basa más en el relato de la doctrina, ¿verdad?
y sí hace un énfasis específico en la pasión, en la crucifixión, en este hecho hermoso, triste y a la vez hermoso porque es un regalo, pero él se enfoca en esa parte. Los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen la novedad de la enseñanza moral de Jesús fue el retomar todo lo dicho anteriormente en la Biblia para poner relieve de lo esencial. O sea que se basan en todo lo que Jesús dijo para compensarlo con lo que había en el Antiguo Testamento y decir, esto es lo esencial. Si se recuerdan, dice, pero dos mandamientos, o sea, esas partes. Pero ahora, regresando al Evangelio de Juan, ¿por qué Jesús quería que sus discípulos fueran perfectos? Porque había llegado la hora del reino de Dios. Eso era lo importante, que es lo que acabamos de leer del Evangelio de Marcos. Eso era lo importante, que el reino de Dios se había acercado y ahora viene a levantar a los hombres. Y la gente le preguntaba, ¿cómo viene este reino de Dios? Él, como lo sabemos, Dios se hacía presente entre los hombres en una persona de propio hijo para hacerlos hijos de Dios, o sea, Jesucristo. ¿Cómo era posible? Enviando a Jesús. Pero mientras Jesús estaba en la tierra, no lo había dicho claramente, solamente después de su resurrección. Los apóstoles entendieron en qué consistía la novedad de su experiencia cristiana. O sea que hasta que se fue, comprendieron ellos por qué había venido Jesús y a qué había venido Jesús. Por más que se les hablara, por más que era difícil comprenderlo de cierta forma, porque era como que no ha pasado, nosotros lo vemos para atrás y decimos, pues era obvio, pero realmente no, vivirlo y pues ellos también le habían tomado cariño a Jesús y era como difícil ver y entender ese reino de Dios que ya había venido. Ahora, el propósito del Evangelio y de los cuatro Evangelios sobre la preexistencia de Cristo. El propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es hacernos y mantenernos santos, sin pecados, para darnos acceso libre a la presencia de Dios. Simplemente porque los que no son santos, dice Hebreos 12:14, no verán a Dios. Este bíblicamente el maravilloso plan revelado a Pablo, que se resume en 29 palabras. Aunque la palabra de Dios es clara, concisa y específica, de que fuimos escogidos, muchos cristianos y líderes, principalmente influenciados por otras filosofías, insisten en predicar esta cosa, que el evangelio, un evangelio que hace mejor a las personas, que las convierte en buenas personas con un buen testimonio acerca de sus actitudes y acciones, el evangelio no es para ser buenos a nuestra manera de ser y hacer de las personas. Esto nos engaña y nos hace ignorar el mensaje de este versículo, ¿verdad? O sea, que Pablo nos dice, quiere hacernos y mantenernos santos, sin pecado, para estar en la presencia de Dios. Y la gente dice que el evangelio, pues lo hace a uno buena persona, con buen testimonio, con buenas acciones, con buenas actitudes. ¿Y lo es o no lo es? Claro que lo es. Pero el propósito del evangelio es hacernos y mantenernos santos sin pecado para tener acceso a la presencia de Dios. Eso es. Porque el que no es santo no va a ver a Dios. No dice buenas acciones, buena actitud, el tono que le pongo, que le convierte en buena persona. No es eso. Eso viene añadido a ser una persona santa apartada para Dios. Pero no ese es el propósito. Nosotros venimos y estamos haciendo lo mejor para estar en la presencia de Dios. Y aquí dice, el Evangelio no es para ser buenos en nuestra manera de ser y hacer a las personas. Esto nos engaña y nos hace ignorar el mensaje de este versículo de salvación, porque quitamos de poner el ojo en el pecado, en lo que Dios le desagrada de nosotros y en las acciones. Dice, oh no, pero yo soy buena gente, pero yo no hago esto, pero yo, y vamos buscando y pensando. Y un pastor decía este domingo, y si usted piensa que usted es buena persona, eh, se equivoca, porque por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces se equivoca.
Y aquí es donde nosotros decimos, nos quedamos en el conformismo, nos quedamos en el, ah, estoy bien y ya no le pongo yo atención en todo estas montón de cosas que, que le desagradan al Señor. Entonces, ahora, Dios nos llama, Dios nos elige por medio de la fe de su obra redentora para mantenernos sin mancha, apartados, como corresponde a quienes han sido salvados, hechos hijos, consagrados. Y aquí pregunta, ¿se da cuenta hasta cuándo hemos sido influenciados por los pseudoevangelios que producen buenas personas como maquinaria? ¿Verdad? Venga, que usted va a ser bueno, venga, que usted va a ser, venga, no es ese. Así que, por ejemplo, estamos en la iglesia en la que debería ser reconocida como la congregación de los santos y sin embargo a nadie se le considera santo. Porque la palabra santo también es como que, uy, no, ay, diste que está, porque lo estamos viendo desde otra perspectiva y no es el momento de ponernos a predicar, pero ser santo es ser apartado para Dios y nos apartamos para Dios para estar frente a su presencia. No somos santos porque aquel quiere que yo sea una buena persona, que tenga una buena actitud. Sonríe a mi hermano, eso no es. Entonces, han muerto un cristiano y en todos los comentarios escuchamos en su funeral que nadie se refiere a que vivió una vida de santidad, sino lo decimos, ay, es que fue buena persona, ay, es que bien, bien buena gente. Nadie, porque también no vemos la vida espiritual de la persona, pero de cierta forma, como hijos de Dios, esa es nuestra meta, ese es nuestro enfoque, estar frente a la presencia de Dios. Y eso es posible quitándonos todo lo sucio, quitándonos el pecado. Ahora, la mayoría de culturas coinciden en que solo se puede aspirar a ser buena persona, preparando a nuestros hijos para ser buenas personas, fundamentar para que sean buenas personas, ¿verdad? Porque nadie puede ser perfecto. Todos tenemos defectos e imperfecciones. Y en ese mismo tren se suben muchos judíos, muchos cristianos para justificar la forma de ser, repitiendo desafiantes las palabras de Cristo. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando decimos, ay, es que es bien difícil, la verdad es que, uf, lo ponemos como excusa para no hacer lo que a Dios le agrada, para seguir haciendo, o en el ejemplo más pequeñito se lo pongo. No hay una forma de que decimos, es que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Esta es una forma de decir, a mí me da igual cómo me ve el otro, yo soy así y no le voy a caer bien a nadie, ¿verdad? Es como que, y a mí que me aguanten, porque yo soy así y yo no le voy a caer bien a todo el mundo. Y si es cierto, no le va a caer bien a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que usted va a traer su mal genio, su mala actitud, sus miradas. A veces la gente voltea a ver y es como que le hacen unos ojos y ese no es el propósito. Si usted está todavía de respalda así cubierto de que, ay no, pues que aquel peca más que yo no. Error. Ese no es el punto. El punto es que el propósito del Evangelio de Jesucristo no es hacer simplemente buenas personas o mejores personas a los creyentes. El Evangelio de Jesús eh, no es un remiendo para ropas viejas y rotas nosotros. El Evangelio transforma, provee ropas nuevas a quienes creen en Él. Eso está bien precioso. El Evangelio de Jesús es hacernos y mantenernos santos, sin pecado, para darnos libre acceso a la presencia de Dios, simplemente porque los que no son santos no verán a Dios. Esta parte quiero que se la grabe y si puede, escríbala y ándela en su Biblia porque no es excusas, no es excusas de que, ay, es que a mí, es que la fulana es más mentirosa que yo, no es eso, es que la fulana se anda metiendo en lo que no, ve, ¿y a mí qué me van a decir si peores están ahí? No es eso, usted lo hace por usted mismo, pero porque quiere estar en la santa presencia de Dios, o sea que lo hacemos para Dios y con Dios. Y vuelve, estamos hablando de los pseudoevangelios que están llenos de buenas intenciones, pero no tienen santidad, o sea, no se enfocan en eso. El evangelio como tal hace un corazón nuevo, un corazón santo, un corazón que se le puede exigir a santidad
porque son los que se apartan porque creen en Él. Y ahí está la diferencia. El plan de salvación es acción, es remitirnos exclusivamente a la autoridad absoluta de la palabra de Dios, por encima de cualquier filosofía humana. O sea que si el respeto, oh, claro, Dios nos manda a respetar. ¿De dónde cree que viene todo esto? Todas estas cosas buenas vienen de Dios, pero todo viene de algo más arriba que es la santidad divina, que es donde Dios nos pone, que quiere que estemos, donde vamos a estar, porque tenemos que pelear hoy con nuestro cuerpo mismo para llegar a ese punto donde Dios diga, se esfuerza por hacerlo mejor. En este mundo donde es tan difícil, se esfuerza, hace un esfuerzo por estar en mi presencia. Entonces, por encima de cualquier filosofía humana, para que conozcamos el amor, la justicia, pero también la santidad divina y sus requisitos. Requisitos, importante. Para que conozcamos que el principal problema de la humanidad es desobedecer las leyes de Dios y vivir sometidos al poder del pecado, porque las malas acciones que vienen contra nuestro prójimo vienen porque estamos desobedeciendo las leyes de Dios y nos estamos sometiendo al pecado, porque yo voy a codiciar a esta cosa de mi vecino, porque la codicia me gana esto que Dios dice, pues no, no vas a codiciar, pero ni el chucho. Y dice, para que creamos que en Cristo tenemos la completa liberación del dominio en la influencia del pecado, o sea que somos capaces. No es que, ay, el que esté libre, somos capaces. Dios pone la salida siempre para hacer las cosas y Dios nos da un nuevo día, sí, para que viva su vida, pero para que la vivamos apartados para Él. Para eso nos da cada nuevo día, ¿sí? Para que usted haga aquí tesoros en el cielo, ¿sabe? Dice, para que nos comprometamos a que la sangre de Cristo no haya sido derramada en vano por nosotros y permitamos ser rescatados verdaderamente de la manera de vivir que heredamos de nuestros padres por seguir los criterios de este mundo. Padres habla de toda la tradición, de todo esto que conocemos como normalizado, ¿verdad? Que es mentir, mentira blanca, no, no te preocupes, es una mentirita, no hay nada. Que eso no me lo enseñaron mis padres. Pero sí lo aprende uno afuera. Entonces, estas son las mentiras que vienen de que no, 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 mentira es mentira. Para mantenernos en su presencia sin mancha en pensamiento, palabra, acciones, actitudes contrarias al amor, a la justicia y la santidad, como corresponde a quienes de verdad nos hemos consagrado a Dios, como corresponde a quienes de verdad nos hemos entregado a la santa voluntad de Dios, de tal manera que en todos los aspectos de nuestra vida se vea reflejada la vida de un hijo de Dios a la manera de Jesucristo. Entonces, voy a tener buenas actitudes, pero vienen de parte de mi consagración a Dios. Voy a tener pensamientos positivos, pero vienen de mi consagración a Dios. Voy a tener una buena vida en el sentido de que voy a ser una persona que trabaja bien, que es responsable, que tiene buenas actitudes, porque viene de mi separación para vivir en la santidad con Dios, de Dios. Los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas y Juan describen a Jesús y lo presentan en cuatro grandes caracteres y él actúa por sí mismo personalmente. Y aquí vemos los caracteres de cada uno. Eh, En los cuatro evangelios no eran ley ni gracia y hace poco referencia a la iglesia y la doctrina. Recuerde que el Mesías Cristo vino para ser rey de los judíos. Jesús y sus discípulos predicaron el reino de los cielos se acercaba. Entonces, enfoques. Mateo 2:2 nos dice el enfoque, específicamente, rey a los judíos. No sé, me hacen falta bastantes, pero vamos a seguir. Si no, igual, usted tiene su Biblia para no irnos atrasando tanto, porque de verdad no quiero hacer las clases muy pesadas. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque en su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, Mateo nos dice el versículo donde nos da el enfoque, rey de los judíos. Marcos, siervo a los romanos en el 10:45. Lucas lo presenta como hombre a los griegos en Lucas 19:10 y Juan 1:14 como verbo encarnado, Dios hecho hombre. Eh, los evangelistas presentan a Jesús en tres oficios, profeta, sacerdote y rey.
pasado, presente y futuro. La profecía, el que cumple y el que será, que bueno, ya es rey, pero, ¿verdad? Según Hechos 7:37, cumplió la profecía de Deuteronomio al llegar a la tierra. La mujer samaritana, samarita, lo anunció en el Juan 4:19, reconociendo que es profeta. Y fue muy bendecido por esta mujer eh, con 6 maridos, siendo de Samaria, que había caído en apostasía y idolatría. Ella no fue con Nicodemo, ella no reconoció a Jesús como profeta, Mesías y Cristo, tratándolo como un rabino más al llamarle rabí. Hoy el Cristo Jesús resucitado está cumpliendo la función de sumo sacerdote, el presente, y regresará muy pronto en gloria como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Aquí entra una parte importante. Entre tanta confusión del mundo evangélico en cuanto al desarrollo de la doctrina para la iglesia, al no poner claro los 4 evangelios, Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, el que le entienda. Palabras complicadas para decir, véalos uno al otro a la par para comprender por qué habían diferentes enfoques, pero todo iba a lo mismo. Mateo muestra a Jesús como judío, lo hemos dicho ya varias veces, que cumpliría la promesa hecha a Abraham. Lucas lo muestra a Jesús como hombre, que va a cumplir la promesa hecha en el Edén. Juan 1:1 muestra a Jesús como Dios, ya que solo Dios, tomado en forma de hombre, podía morir para redimir a la humanidad. Y aquí tengo Marcos, que voy a corregir eso en el material, no se preocupe, nos muestra a Jesús como siervo y fiel cumplidor de las profecías, ya que se presenta como el Mesías, como un propósito de salvación por cumplir. ¿Por qué entonces, de nuevo nos volvemos a la pregunta, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Razón número 1, para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo. Ya sabemos las fotografías 1, 2, 3. Aunque toda la Biblia está inspirada por Dios, Él utilizó autores humanos con diferentes trasfondos, personalidades, propósitos, pero cada uno de ellos tenía un propósito diferente detrás de la porción del Evangelio que escribieron, y cumpliendo estos propósitos, se enfatizó en diferentes aspectos de la persona y del ministerio de Jesús. O sea, que alguien va a hablar de mí sobre cómo era yo como hija, cómo soy yo como esposa, cómo era yo como compañera de trabajo, cada quien. Mateo estuvo escribiendo para una audiencia hebrea y uno de los propósitos del Evangelio fue mostrar la genealogía de Jesús, porque ellos eran de raza pura, por decirlo. Ellos querían saber de dónde venía. Y el cumplimiento de las profecías, porque iba mezclado con la profecía, o sea, ellos tenían que saber porque tenían que cumplirse ciertas cosas. Que él era el Mesías largamente esperado y por lo tanto debía ser creído. El énfasis de Mateo está sobre Jesús como el rey prometido, el hijo de David, quien se sentaría para siempre en el trono de Israel. Marcos, un sobrino de Bernabé, fue testigo ocular de los eventos de Cristo, habiendo sido también un amigo del apóstol Pablo. Y Marcos escribió para una audiencia de gentiles, como se aprecia por su falta de inclusión, o sea que dejaba parte a la gente, ¿verdad? Dejaba a los judíos fuera. Las genealogías, las controversias de Cristo con los líderes judíos y sus días, las frecuentes referencias del Antiguo Testamento. Marcos enfatizó a Cristo como el siervo sufriente, aquel que no vino para ser servido, sino para servir, y viene la parte, y dar su vida en rescate por muchos. Lucas, el médico, compañero de Pablo, escribió el Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles, que es la materia que vimos anteriormente. Es un autor gentil y único, como lo vimos antes, y ya era aceptado desde antes como doctor, pues era diligente, era historiador, estudiaba. eh, entonces la gente confiaba en él y él se basó en, como dijimos, documentos como los dichos del Señor para sacar información. Em, él explica que su intención es escribir de forma ordenada la vida de Cristo basado en reportes de aquellos que fueron testigos. Como él escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, que
Algunas personas dicen que era un gentil de cierto rango, y otras personas dicen que era para aquel que ama, ¿verdad? Entonces, una o la otra no altera para nada el propósito del Evangelio. Y su intención era mostrar la fe cristiana basada en eventos históricamente confiables y verificables, porque si él los encontró, era porque llevaban una secuencia. Lucas se refiere como el Hijo de Hombre y, como lo hemos visto ya varias veces, enfatiza su humanidad y comparte detalles que no se encuentran en otros evangelios. Juan, por otro lado, escrito por Juan el apóstol, es diferente, ¿verdad? A todos, con un gran contenido teológico a la persona de Cristo y el significado de la fe. Hace referencia a Mateo, Marcos y Lucas como los evangelios sinópticos, por un contenido y estilo similar y porque ellos ofrecen un resumen de la vida de Cristo como un vistazo. El Evangelio de Juan comienza, como ya lo hemos leído, y si usted lo ha leído, no con el nacimiento del ministerio, sino con la característica y la actividad de ser hijo de Dios. El Evangelio de Juan se enfatiza en la deidad, como se aprecia en su uso de frases como el verbo era Dios, el Salvador del mundo, Hijo de Dios, Señor y Dios. Y el Evangelio de Juan también afirma la deidad con las declaraciones de yo soy. La más notable de ellas está en 8:58, en el que asegura antes de Abraham fuese yo soy. Entonces, claro, está juntando un versículo ¿y quién soy? ¿Verdad? Entonces, yo soy. Enfatiza también la humanidad de Jesús, queriendo mostrar el error de una secta en los días de los agnósticos, quienes creían que no creían en la humanidad de Cristo. Explica Juan el propósito principal para escribirlo casi al final del Evangelio. Hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis en el Cristo de Dios. Al tener estos 4 relatos sobre Cristo, vemos diferentes aspectos que revelan todo su ministerio y toda su persona. Y aunque no entendamos claramente todo, podemos conocerlo lo suficiente a través de estos evangelios. Razón número 2, porque nos permite verificar objetivamente la veracidad de los relatos. De esta manera tenemos diferentes relatos de personas terrenales, pero todo se converge en el 15. No se tomará cuenta a un solo testigo contra ninguno de cualquier delito ni ningún pecado en relación con cualquier cosa o ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3. Esto quiere decir de que los testimonios que se encuentran de esta parte es gente que era seria cuando decía esto pasó, porque si en el Antiguo Testamento viene por cultura, alguien mentía, lo que le iban a hacer al que estaban acusando, se lo hacían al testigo. Entonces, pues esa es la razón 2. Y los evangelios tenían la misma información, proporcionaban detalles escritos de una perspectiva diferente, pero al final, pues el propósito era el mismo. La naturaleza independiente de cada evangelio trae detalles, perspectivas y eventos diferentes que indican que el relato que tenemos una vida y ministerio de Cristo, como es presentado en los evangelios, que es verdadero y confiable, que no todo es igual, ¿verdad? Cada quien tiene. Y razón 3, para recompensar a quienes son buscadores diligentes. O sea que, para que estudie, mi hermano, porque uno obtiene mucho más comparando y contestando diferentes narraciones que se lo den de una, ¿verdad? Porque hay la alimentación de 5,000, porque nos dice que hizo pasar a la gente delante. Esas diferencias nos hacen buscar más y querer encontrar las razones. Eh, y al final, pues, dice, hay muchos ejemplos que contienen joyas similares que pueden encontrar el estudiante diligente de la palabra de Dios, que se toma el tiempo para comparar la escritura con la escritura. Eso quiere decir que yo me voy a decir, wow, Hechos, mira lo que dice, esto, Lucas, mira lo que... Esa riqueza que tenemos del estudio la vamos a ganar siendo, pues, hambrientos de la palabra. Y bueno, mi hermano, mi hermana, hemos llegado al final. Les dejo este versículo: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe de muchos testigos.
eso que predicamos y decimos que somos, pues hagámoslo. Ser apartados para estar en la presencia del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. A ver, voy a dejar de compartir. Ay, ya dejé de compartir, ¿no? ¿O no estaba compartiendo? Stop share. Ahí está. Ahora sí. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre, gracias por este día. Ay, no se me cierra aquí, perdón. Gracias por este día, por esta clase, porque tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que comparar, pero todo solo nos confirma tu propósito, Señor, que es propósito eh, del reino tuyo, Padre. Ayúdanos a comprender los diferentes enfoques, los diferentes propósitos de cada libro para cuando leamos y volvamos a ver, entendamos, Señor, las cosas. Que nada, Señor, si yo he dicho algo que confunde, que deja dudas, o he dicho algo erróneo, Señor, pues que podamos encontrar, porque quizás entre tantas palabras se puede decir una cosa que está mal, Señor, que siempre salga a relieve tu verdad. Señor, por favor, que igual los comentaristas están aquí, pastores nos predican, no todo puede ser correcto. Alguna cosa se va a equivocar, pero Señor, que siempre la luz de tu verdad salga en la palabra y nuestros corazones se quede, Padre. Gracias, Señor, por un día más. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mis hermanos que han estado con enfermedades delicadas, Señor, que les ha impedido seguir con el estudio. Te pido por ellos, Señor. Te pedimos por ellos, por toda la congregación, por las demás materias, por este evangelio precioso, por esta promesa hermosa que nos ha dejado, Señor. Gracias. En tu nombre santo, Padre, encomendamos el resto de nuestro día y te damos gracias y gloria y honra a ti, Señor. Que de una u otra forma el evangelismo de nuestras vidas pueda llegar a esas personas que lo necesitan, a esas personas que se han peleado contigo, a esas personas que no saben que te necesitan, pero nosotros sí lo sabemos. Que nuestra vida, nuestro testimonio, no es mi actitud positiva, a mí esto, no, sino que se note que yo, siendo apartada para ti, soy lo que soy porque Dios así lo dispuso. Padre, gracias. Encomendamos a ti, a la hermana Carmen, a todas las predicadoras, Señor. No voy a decir los nombres de cada alumno porque siempre están ahí pendientes, pero los bendiga a todos por separado y por conjunto, porque Dios nos bendice. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final. Traté de no pasarme más del tiempo, íbamos corriendo ya al final, pero bueno, logramos cumplir. Recuérdese mucho de los enfoques, eso es muy importante. Lo de los sinópticos, no sinópticos y Juan y todo eso también, y lo vamos repitiendo una y otra vez. Las genealogías, ¿por qué son diferentes? María, José, y bueno, el propósito ya lo vimos y es un poco claro, pero igual es importante recuperarlo y recordarlo. Así que mis hermanos, pasen un buen día, saluditos, nos vemos la próxima semana. Estudie su material, por favor, estúdielo, estúdielo, estúdielo y hágame preguntas. Hay cosas que se leen más complicadas de lo que realmente son. Y por eso lo conversamos aquí. Así que estudie, mi hermano, mándeme sus preguntas y pasen una buena semana. Bendiciones. Adiós.